Y bienvenidos a Tipper Pools, el podcast de Tipper para creadores de contenido, para expertos en marketing y para todos aquellos que quieren conocer más de este vasto mundo del contenido y del marketing, por supuesto. Hoy justamente tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña desde el mundo del cosplay, Celdy Cosplay. Celdy, bienvenida a Tipper Pools, el podcast de Tipper. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy realmente halagada y emocionada de estar aquí hoy, la verdad. Gracias a ti, Celdi. De verdad, bueno, ha sido un honor poder tener a alguien justamente del mundo del cosplay que ha estado agarrando muchísima fuerza dentro del mundo hispano. Sí. Y por supuesto, sé que el episodio de hoy va a ser un episodio que puede llevar a motivar a muchos también a también indagar un poco más de este mundo del cosplay. Pero antes de poder entrar en contenido, yo creo que deberíamos, por supuesto, conocer un poco más de quién es nuestra invitada, ¿no? Entonces, vamos a ir por el primer paso. ¿Quién es Celdy Cosplay? Bueno, soy Celdi. También creo que debería presentarme por mi nombre real, que es Patricia Ávila. Tengo haciendo cosplay desde 2014, eso creo que se traduce en 11 años, más o menos, por ahí. Y bueno, especialmente me especializo en las pelucas y la creación de props. De hecho, por allá se ve el prop de el cosplay que tengo hoy, que lo hice yo. Y bueno, por allá está una peluca que creo que no se enfoca, pero son pelucas que he estilizado yo. Generalmente me encargan props o pelucas también para otras personas. Es eso a lo que me dedico más o menos, principalmente en el cosplay. Ahora, ¿cómo fueron esos primeros pasos dentro del mundo del cosplay, ¿no? ¿Qué te motivó a entrar y además de entrar, quedarte ya por 11 años dentro de este mundo tan amplio? Bueno, yo creo que hacía cosplay, se podría decir desde antes de yo saber que era cosplay, porque cuando cumplí 15 años, mi película favorita era la de Alicia en el País de las Maravillas, la versión de Tim Burton, el, el live action. Y a mí me encantó un vestido que usa ahí Alicia en una parte donde está en el castillo de la Reina Roja. Y yo a los 15 yo me empeñé en que yo quería que ese fuera mi vestido de 15 años y me lo encargaron de una página de China, yo no sabía que era cosplay, se llamaba la página Cosplay Sky, creo. Y luego fue como que yo empecé como que se me quedó la palabra y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y claro, me gustaba ver series, me gustaba jugar videojuegos, y entrando al internet me apareció una primera cosplayer que yo vi, que aún recuerdo su nombre, se llamaba Ivy Chan, y ahí empecé a investigar qué es esto, qué es esto, y quise hacer mi primer cosplay, que fue Kikyo de Inuyasha. No, no, efectivamente, creo que Inuyasha justamente ha motivado a muchos cosplayers, ¿no? Por primero ser un anime muy conocido y segundo por lo vistoso que termina siendo mucho de sus trajes y sus representaciones. Ahora, justamente hablando del tema del cosplay, ¿no? Y bueno, tú que trabajas también con Ujú, esos trajes tan elaborados, se sabe que la calidad es prácticamente una tarjeta de presentación. sí. Y me gustaría también aquí preguntarte cómo estableces tú esos estándares de calidad para que puedas tener un traje muy bien elaborado, que tenga una semejanza bastante alta con tu personaje que quieres representar. Y además, me gustaría también dentro de todo esto, evaluar cómo crees que el público considera el esfuerzo de un cosplayer. Recae en lo original, recae en el esfuerzo que se tiene con el traje, recae en comprar cosas muy caras. ¿Qué cree que valora también el público dentro de todo este tema de la calidad? Bueno, antes que se me vaya eso de lo del público, yo creo que lo más importante es cómo es la persona, porque generalmente en el cosplay no importa si tú lo haces, si lo compras, o aunque en la actualidad se influye para ciertas marcas o empresas el tener un cierto número de seguidores, lo que más importa es el cómo tú eres con las personas cuando estás con ellas en los eventos, porque
te debes al público, tienes que socializar, tienes que tratarlo bien y ser agradecido porque hay muchas personas que van allí y a veces no saben hablar contigo, entonces tú tienes que estar abiertos a tratar de integrarlos para que ellos no sientan pena de interactuar contigo, de tomarse una foto contigo. Creo que eso es lo que más se graba en la mente de las personas, porque yo recuerdo que cuando yo fui a mi primer evento, yo estaba así como que me daba mucha pena acercarme a gente que yo ya había visto por internet, que me daba pena como que saludarlos, pedirles fotos, pero fueron tan cálidos, o sea, a sol de hoy todavía interactúo con muchas de esas personas que interactué esa primera vez y creo que el que yo me quedara allí y que se afianzara más esa relación fue el cómo ellos fueron conmigo, el cómo fueron de lindas personas. Creo que eso es lo principal. ¿Me recuerdas la otra pregunta? El tema de la calidad, o sea, ya aquí justamente cómo marca los estándares de calidad para que tenga una representación de tu personaje del máximo nivel. Es un poco complicado, ¿sabes? Porque depende de los personajes. Hay personajes que llevan muchas cosas, como por ejemplo el traje que llevo hoy, pero también hay personajes que son sencillos y a veces los personajes más sencillos son los más difíciles, porque quizá la diferencia va a ser en la peluca o la diferencia va a ser simplemente en el maquillaje. Entonces todo depende de la atención al detalle, básicamente. Eh, tengo, Atención al detalle. sí, atención al detalle. Tengo trajes comprados como este, tengo trajes hechos, pero todo es atención al detalle porque incluso hay muchos detalles en los trajes comprados que no están muy bien logrados, entonces uno los interviene, uno los mejora para que para darle ese plus a lo que vas a usar. Ok, ok, o sea, es un trabajo completo, un Ujú, trabajo que incluye todo. Ahora, mira, me dejaste con un tema que es el tema de la comunidad, ¿no? ujú. Justamente el tema de interactuar con ellos, el tema de hablar con ellos, acercarte. Y me gusta mucho que tengas esa visión de justamente del artista de verse a la comunidad, del artista de verse a su público. ¿Cómo crees que un artista, bien puede ser un cosplayer o ya aquí justamente en todo el sentido de artista, Ujú. puede integrarse hoy en día con su comunidad dentro de los aspectos digitales? O sea, ¿qué crees que te ha funcionado a ti? ¿Qué has visto en otros? ¿Qué cosas crees que no funcionan para integrar con esa comunidad? Bueno, creo que el ejemplo que yo tengo de cómo integrarme con la gente y lo que yo hago es porque lo hicieron conmigo. Hay una persona que siempre la recomiendo y yo digo que le debo demasiado, que él en redes se llama Pangajé. Él hace drag, maquilla, hace cosplay de hace demasiados años y él fue una de las primeras personas que me enseñó. Él me enseñó maquillaje, me guió en la creación de props, me enseñó a estilizar pelucas. Y creo que la forma de integrarte con las personas es también tú ofrecerles algo, ¿sabes? Si las personas tienen una duda, quieren aprender algo, enseñarles, no ser egoísta con lo que sabes, sino compartir tu conocimiento. Eso Ok, creo ok, que, entonces me gusta esa visión de no ser egoísta, ujú, de compartir, de ofrecer algo para que la persona que también está interesada, por supuesto, sí, sí. pueda aprender. Bueno, justamente, de hecho, también es lo que nos incentiva y los motiva a Es estar que aquí en nadie, este nadie percurso. nace aprendido, nadie nace aprendido. Todos aprendemos de alguien Y más. eso para las dos partes, ¿no? Porque a veces el que tiene conocimiento se quiere quedar con él y también para el otro que dice, oye, me da pena preguntar, ¿será que me va a decir? ¿Será que si le digo algo me dirá o pensará que tengo que pagarle para poder llegar a eso? Entonces, me gusta poder ver esa visión de por qué no compartir el conocimiento, ¿no? Y bueno, y también crear espacios para Yo compartirlo, siempre bien sean pienso, cursos, bien sean tutoriales. yo pienso mucho en que mientras tú más das, más puedes dar. Hay muchas personas que piensan, ¿no? Que si yo doy mucho, entonces va a perder valor lo que doy. Y no, mientras tú más das, más puedes dar. Y más aprendes, porque quizás tú sabes una cosa que la otra persona no, y quizás esa otra persona sabe algo que tú no. Entonces es un intercambio. E inclusive muchas veces cuando estamos compartiendo la información, nosotros mismos, nuestra cabeza, lo organiza diferente y ve Sí, otros ángulos que no lo ibas a sí, ver sí, o antes. se nos ocurren cosas nuevas.
Entonces sí, me encanta esa visión de poder compartir y creo que es algo que ayuda muchísimo y muy bueno poder verlo justamente dentro del mundo de los artistas. Ahora, fíjate algo, Celdi, me gustaría también entender esto para inclusive darlo como una respuesta de guía para quien está en la misma situación. ¿Cómo pasaste tú de ser una fan que vio Inuyasha, le gustó un personaje y dice quiero representarlo, Ujú. a ser alguien que puede monetizar su creación? Puede crear una comunidad que monetiza, es decir, cómo lograr crear o pasar de un hobby o un gusto a algo que te pueda ser rentable. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo viviste tú particularmente? Bueno, yo viví por dos vertientes. Para lo que te digo de los encargos de props de pelucas, fue es por, o sea, una cosa lleva a la otra, ¿sabes? Lo mismo que te estaba diciendo de ayudar a los otros, de explicarle cosas, lleva a que las personas comiencen a creer en ti y decidan encargarte algo, pues, o sea, decidan confiarte un trabajo. Entonces ha sido así. Muchas veces también en un principio peiné pelucas gratis. Yo no, yo te la peino. Porque quería apoyar al otro y al final eso generó confianza en los demás y comenzaron a creer más en mí y a encargarme cosas. Me Y gusta, me quedo con esa respuesta de la confianza, me gusta. ya, claro, ya esto ya es más para personas que, bueno, que se dedican más a tratar de generar videos, reviews, fotos así de bastante calidad o calidad media. Tampoco necesitas tener una cámara profesional para hacer un contenido de calidad. O sea, hace falta simplemente ser creativo. Ya cuando te quieres dedicar así, puedes tú mismo también escribirle a marcas. Hay muchos cosplayers que le escriben a marcas tipo de lentes de contacto, de pelucas, cosas así, y las marcas te piden un intercambio de, no, bueno, te doy tal producto, por ejemplo, lentes de contacto, te doy dos pares de lente de contacto, tres pares de lente de contacto, tú me vas a dar fotos y videos que ellos lo utilizan para generar ellos también confianza, que la gente vea que son una marca real y les encarguen cosas. Me gustan las dos vertientes justamente sobre cómo lograr pasar entonces de un fan a alguien que monetiza, lo podríamos definir en creando confianza con tu comunidad. Ujú. Me gusta esa respuesta, creo que engloba en gran parte muchas de las cosas que hay alrededor de esta industria, ¿no? Ahora, hablas del tema de marcas, ¿no? Y me gustaría también aquí saber cómo ha sido tu experiencia trabajando con marcas y sobre todo desde mercados latinoamericanos, porque a veces el cosplayer o el artista local, regional, dice, no, eso es imposible para mí, eso es nada más para la gente que está en Estados Unidos, que está en Asia, ¿quién se va a fijar en mí? Pero vemos que justamente sí es posible. Entonces, Sí, ¿cómo ha sí sido es tu experiencia posible. para trabajar con marcas? Atreviéndome, literalmente atreviéndome, buscando los correos de contacto y escribiéndole, mira, yo hago esto y esto, este es mi portafolio, o sea, mandar simplemente. Tu portafolio es básicamente tu Instagram. Mandas, estos son mis números y bueno, echarte un poquito de flores también, porque tampoco, ay, no, por favor, no, o sea, también confiar en ti y decir, no, bueno, te puedo ofrecer esto y ahí se produce un intercambio. Claro, Venezuela es un poquito un tema del hecho de los envíos. Muchas marcas no tienen envíos directos hacia Venezuela, pero tú perfectamente puedes tener tu casillero en USA y pedir que te lo envíen allá y ya luego tú te encargas del envío a Venezuela. O sea, que igual hay alternativas Sí, sí, para tú sí, también hacer ese tipo de alianzas. claro, claro. Pero entonces, me gustaría que quedara ahí. Tú dices que lo que hay que hacer es atreverse. Sí, O sea, mira, soy esta persona, hago este trabajo, claro. mira mi catálogo, mira mi contenido. Y no desanimarte si alguna marca no te responde, porque obviamente va a haber marcas que no te respondan, eso es normal. O sea, ellos también tendrán una cantidad de personas que les están escribiendo constantemente, pero alguna de las que tú le escribas te va a responder y va a confiar en ti.
sea, no hay Me que gusta, me gusta rendirse. eso. No rendirse, atreverse y no rendirse. Me quedo Sí, con sí. esos dos puntos y creo que es algo que funciona tanto para este mundo como para todas las cosas en el Para mundo quieras todos, lograr, sí. ¿no? Ahora, Celdi, yo he visto que justamente ya tú tienes una marca profesional, bueno, como tú dices, se la compartes a empresas, mucha gente lo puede ver. Y me gustaría también entender un poco sobre cómo es tu dinámica de trabajo. ¿Esa marca personal la llevas tú sola o tienes ya un equipo donde hay más personas también involucradas en hacer tu marca? Bueno, de momento soy yo solamente. Claro, pido consejo a amigos que sé que trabajan ya más profesionalmente en esto. Y generalmente llevo poco, en esto, llevo poco. O sea, digamos 6 meses más o menos. Y se me han dado unas cuantas colaboraciones. Bueno, se vienen otras por ahí, pero no las voy a decir todavía. Esas quedan para las Por ahí. redes. Claro, porque Ten pendiente también, entonces de las claro, también redes. hay que tener paciencia por lo que te comenté, los envíos, obviamente tardan un poco en llegar a Venezuela, entonces, claro, un poco más Entonces, tardado, pero se bueno, puede. quedaremos pendientes de las redes. Celdi, vamos a hacer un recordatorio. ¿Por dónde te pueden ver o seguir o evaluar tu trabajo para quienes estén oyéndonos en este momento? Principalmente como @celdicosplay en Instagram, también estoy así en TikTok. Esas son mis dos redes principales. Buenísimo. Y ya saben, quien le quiera también preguntar algún consejo sobre cómo arrancar en el mundo del cosplay, cómo entrar en este mundo, por allí saben que también Celdi está a la orden. Bueno, como nos ha dicho, hay que atreverse, hay que preguntar y eso también tenemos que lograrlo. Así que, pregunto, también Ahora, puedo decir que me uní a Tippers. También estoy en también, Tippers, por también hay supuesto, que promocionar a Tippers. Me uní hoy. pues, por supuesto, por supuesto. Y también justamente la idea es que podamos también incentivar a esos creadores para que puedan crecer y por supuesto puedan tener ya la posibilidad de hacer todas sus cosas en No, eso Tipper. me Y gusta. justamente Me gusta. Yo tengo esa es la idea. rato La idea. siguiendo la cuenta y me No, parece una buenísimo, idea buenísimo. buenísima a aplicar aquí en Venezuela. No, buenísimo, buenísimo. De verdad, Celdi justamente se hace para creadores de contenido como tú y para muchos justamente del público que nos está siguiendo. Ahora, en base a que me dices que justamente tú estás sola, ¿no? Haciendo todas tus cosas. ¿Cómo logras hacer todo tú sola? A ver, esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo logras ser desde la persona que puede hacer las pelucas o reflexionar un traje, maquillarte, llevar las redes, tomar las fotografías, hacer los correos? ¿Cómo es ser ese multitask dentro del mundo del cosplay? Y es difícil, es difícil, pero creo que se hace más ligero apoyándonos en amigos, siempre pidiendo consejo y guía, porque siempre hay alguien que te pueda ayudar y enseñar cómo hacer las cosas. Como te dije, o sea, lo de las pelucas me enseñaron, el maquillaje me enseñaron, los props me enseñaron, y también al redactar los correos para las marcas también, porque tiene que ser en inglés. No sé, no te manejo muy bien el inglés, pero ahí con traductor y con ayuda de amigos que sí saben inglés, me hicieron correcciones y ya tengo como que mi correo ahí redactadito para enviar a las marcas. Igual también No, mi portafolio, tengo mi portafolio y lo creé guiándome por portafolios de amigas que son artistas digitales. Entonces todo es así, o sea, preguntar. No hay que tener miedo a preguntar. no hay que tener miedo a preguntar. Muy bien. Aunque también más allá de preguntar, no solamente preguntar, es que también ya tú puedes tener la información, pero también tienes que hacerlo tú. Sí, O sea, al claro, final, claro, claro, tienes que tener las ganas, tienes que tener las ganas, exacto, porque nadie lo va a hacer hay que por tener ti. la información, exactamente, hay que tener la información y después atreverse a hacerlo. Sí, Ahora, este mundo del cosplay, bueno, todo el mundo de creación de contenido, sabemos que genera una presión constante, ¿no? El ritmo sí. de crear contenido, tener nuevos trajes, tener nuevos personajes, tener nuevos sketches, tener nuevas fotos, lo que justamente también puede ser agotador.
¿no? Y no solamente físico, también inclusive mental. Uy, sí. Me gustaría preguntarte, ¿cómo gestionas todo esto para no llegar a un agotamiento mental y físico donde digas, ya no quiero ver más esto, sin que sea un agobio que te lleve todos los días o, mira, me siento atrás, que si los likes, que si esto? ¿Cómo puedes llevarlo tú y qué le aconsejas también a la gente que a lo mejor Uy, le da un Dios. poco de miedo sentirse agobiada y por eso no entran a hacer sus cosas? Ahí es difícil llegar a ese punto, pero muchas veces en el pasado estuve en esas crisis que le dan a uno de no, no puedo con esto, estoy atrás así como tú estabas diciendo. Pero creo que principalmente me empecé a preguntar qué es lo que más disfrutaba y como que tratar de recordar por qué hacía esto y qué es lo que más disfrutaba de ello. Y obviamente también fue ensayo y error. O sea, fui viendo, ah, no, me gusta más hacer pelucas, me gusta más hacer props, me gusta más hacer fotos o me gusta más hacer videos, pero a todo me tuve que atrever y experimentar con ello. Y yo creo que en este punto yo llegué a la conclusión de que me gusta mucho el hecho de ir principalmente a eventos. Hay gente que no le gusta casi ir a eventos, a mí sí me gusta ir, me gusta compartir con la persona de frente y hablar con la gente y hacerme fotos allí, subir estados. Y de hecho, las fotos que más me gustan de mi feed son las fotos que me tomo en eventos con fotógrafos que van al evento, que ya conozco, que obviamente les pago por las fotos que me toman allí para ayudarlos, porque hay que apoyar el arte de los demás también. Todo, aquí todo es un intercambio para todos los lados. Y así fui encontrando mi zona de confort, por así decirlo, que es el ir más que todo a eventos. Pero aún así me mantengo abierta a hacer fotos, a hacer videos. Y yo sé que mientras tú más lo haces, más le agarras cariño y más te acostumbras o lo terminas por descartar por completo. Ok, me gusta eso. De primer lugar, recordar por qué haces esto, o sea, porque es lo que te gusta. Y en segundo lugar, encontrar justamente eso que sí te calza bien, ¿no? Sí. Y entender que para todo hay un espacio en la vida. O sea, a lo mejor Mm, habrán algunos que los eventos no les gustan, a otros que sí. Y también como no apurarte. O sea, he Eso conocido también justamente iba a personas ser. que quieren todo ya y es como, no, no te apures, o sea, no te apures porque mm, mm, cada quien tiene sus tiempos diferentes. A lo mejor para ti no, tú quieres las cosas ya, pero no pueden ser ya, entonces serán después. Sigue allí que llega el momento. Sí, justamente de hecho ese iba a ser mi siguiente pregunta, porque tal vez muchos digan, no, mira, Sandy, ya lo intenté, hice cosplay por tanto tiempo o hice este contenido por tanto tiempo y no me rindió nada, nadie me dio like, nadie se volvió a verme, ninguna empresa me contactó, esto no es para mí. Y tú dices, bueno, ¿cuánto tiempo hiciste? No, yo hice eso 2 semanas o 2 meses y ya, me cansé. Claro, es que ser paciente. Bueno, es como dicen, es el amor al arte. Es el amor al arte y confiar en ti. También está bien si te cansaste, tomarte un descanso, o sea, no tienes por qué obligarte a hacer algo que no quieres. También está bien descansar, organizar tus ideas y continuar. Me gusta ese consejo de descansar, organizar tus ideas y continuar. Me quedo con eso, sobre todo para muchos que estén pendientes y que tengan esa ansiedad, ¿no? Porque yo sí me he dado cuenta que realmente este mundo, bueno, todo el mundo de que esté sometido al público genera cierta ansiedad, ¿no? Luego Sí, terminas viendo posts donde no ves tu arte, sino que nada más ves estadísticas, ¿no? Ves números, ves nada más likes, ves nada más. Entonces se te olvida un poquito de qué personajes te gustan, se te olvida un poquito qué tipo de contenido creabas al comienzo que sí, te daba risa o que te divertía, y ya nada más ves esto es lo que le gusta a la gente, esto no, este es mi público, o sea, terminas después viendo todo un poco robotizado y ciertamente no es fácil vivir siendo un robot. sí. Entonces, Deja de ser real, terminas, deja de ser genuino. exacto, deja de ser real, deja de ser genuino y posiblemente ya no te guste lo que haces. Entonces, Ujú.
a veces también se torna un poco complicado eso. Yo entiendo el hecho de unirte como a los trends, unirte a lo que el algoritmo pide, pero hay como que tener un equilibrio entre lo que el algoritmo te pide y lo que a ti te gusta, para que no, una cosa no aplaste a la otra. ¿Y qué pasa si sientes que lo que te gusta no es rentable o no es atractivo para el público? ¿Crees que eso pase o crees que hay público para todo? Hay público para todo. El internet es infinito. Literalmente en el internet puedes encontrar público para lo que sea. Tienes que ser constante, ser constante Me y gusta, saber buscar dónde está el público. Que claro, eso lo aprendes preguntando, lo aprendes navegando. navegando. Ok, ok. Me gusta eso porque creo que está bueno de, en lugar de decirle a la gente, mira, tienes que adaptarte o morir, le puedes decir a la gente, mira, o sea, más bien enfócate en lo que te gusta, que seguramente vas a encontrar un público que le guste lo que tú haces, ¿no? Bien Sí, sea cosplay, bien sea contenido visual, lo que tú hagas. sí, incluso hay muchos cosplayers que a veces se quedan como que, ay, no, no hago tal personaje porque nadie lo va a reconocer. Pero yo digo, no sé, no comparto ese pensamiento porque a veces cuando hago un personaje que sé que no se conoce mucho, que bueno, me pasó el domingo de la Venezuela Game Show, que andaba con un personaje poco conocido, pero las personas que lo reconocieron se emocionaron tanto que a mí me encantó su reacción, entonces igual me sentí feliz. No pasa nada, Me gusta, siempre hay público me para gusta todo. eso. Me gusta y me gusta también que podamos dar ese mensaje porque justamente creo que es algo que motiva y incentiva a la gente, ¿no? A hacer las cosas y a lanzarse a justamente crear y creer también en ellos mismos y crear justamente, como decíamos antes, ese personaje o ese contenido que seguramente algún público va a tener. Sí. Ahora, Celdi, ya para entrar justamente en la recta final del podcast, me gustaría que me des un consejo. Bueno, puede ser un consejo largo, por supuesto. Consejo para aquella persona que está empezando en el mundo del cosplay o que ya está en el mundo del cosplay, pero dice, mira, esto para mí no es rentable, esto para mí es una pérdida de tiempo, mi mamá me critica, mi novio no le gusta o mi novia no entiende qué hago yo disfrazado de Dragon Ball, cosas así que seguramente muchos escuchan por Los allí. prejuicios. Pero ¿qué le decimos a esa gente para que no se rinda y para que crea que esto puede ser un modelo de vida que le puede dar frutos, que por supuesto incentivarlos a que lo sigan haciendo? ¿Qué les dices? Les diría que, mira, tu vida solo la vas a vivir tú, no la va a vivir más nadie la va a vivir por ti. Entonces, a- rendirte a algo que te pueda hacer feliz por lo que diga otra persona no tiene sentido, no tiene ningún sentido. O sea, no mereces privarte de cosas que te gustan, de cosas que te pueden dar felicidad y de cosas que podrían generarte también algo monetario porque alguien no te apoya. Y si una persona no te apoya, pero lo respeta, ok. Pero si no lo respetan, está bien ponerle límites. Límites en tu vida para que no lo sobrepasen y no te priven de lo que te gusta. Y creo que eso aplica para lo que sea, para cualquier carrera, para cualquier trabajo, aplica. O sea, hay que ponerle límites a las personas, por más que tú los quieras, por más que sea tu mamá, tu papá, tu novio, lo que sea, hay que ponerle límites a las personas y, y entender eso, que tu vida la vas a vivir tú y que tienes que disfrutarla tú, más nadie. Me gusta, Celdi. Creo que, bueno, justamente espero que aquellas personas que hoy en día estén con dudas, con inquietudes sobre si lo hago o no, puedan unir esto y sea más bien un incentivo para poder hacerlo. Y bueno, fíjense, tienen allí una persona como Celdi que es la muestra viviente de que sí se puede hacer, sí puede ser algo que puedes permanecer en el tiempo, tiene ya 11 años haciéndolo y además hacerlo de un altísimo nivel. También Entonces, algo creo que se que, puede. algo que pasa también es que también
en cierto punto de la vida a veces es inevitable compararte con los demás, pero también si ves a alguien que está, quizá en la meta que tú aún no alcanzas, úsalo como motivación. Hay que ver que esas personas, o sea, úsalo como motivación, ve cómo se han esforzado esa persona, cómo lo han intentado y piensa en que esa persona que ya quizá está en la meta, lo que está haciendo es abriendo puertas para el futuro, puertas que seguramente tú puedas aprovechar. Ok, ok, sí, sí, siempre es bueno poder tener esos modelos a seguir y poder guiarse allí para poder verlos y poder superar y alcanzar esas metas. Bueno, de verdad que es el día. Mira, el tiempo pasó rapidísimo, ya tenemos 30 minutos aquí conversando ¿En serio? y qué buena conversa, qué bueno ha podido ser conocer todo este mundo y toda esta eh, vasta gama de oportunidades que hay para lograr. Y bueno, creo que queda un episodio muy bueno para aquellos que se quieran atrever a hacer cosplay o cualquier tipo de contenido, a que se atrevan, que sean Y ojalá como felices y este que que vengan seguramente, muchos más. exactamente, que puedan crecer, que por supuesto no se queden atrás con que no, lo que a mí me gusta no le gusta a nadie, yo no tengo ese público, hay público para todo, como bien dijo Celdi, el Sí, internet es muy vasto, hay de todo y seguramente hay una comunidad que está dispuesta a seguirte, a apoyarte en medio de lo que hagas. Entonces, de verdad que ha sido bastante nutritivo el espacio de hoy, hemos podido conversar de varias cosas y de verdad, Celdi, te agradezco enormemente por tu tiempo, por tus comentarios, por tus consejos. Sé que va a motivar a muchos a arrancar en este mundo. Y bueno, no te sorprendes si por ahí te hacen unas preguntas, unos mensajes de cómo arrancar, cómo empiezo, claro, qué hago, que claro, justamente claro, esa es la siempre a idea. la orden. Me contenta mucho, de verdad, me contenta. Fue bastante Bueno, agradable la charla, de verdad. qué bueno, Celdi, me alegra mucho. Y bueno, para todos ustedes también, para el público que nos siguió hoy, agradecidos por su tiempo, por estar acompañándonos en una edición más de Tipper Pulse, el podcast de Tipper para creadores de contenido y para aquellos apasionados del mundo del marketing. Esperemos seguirlos viendo en una nueva edición. Vamos a tener más contenido, vamos a tener más cosas. Así que síganos por aquí, que vamos a traer más y más cosas. Así que nos seguimos viendo. Muchas gracias.